Saludos, amantes de Star Wars. En este episodio, estamos encantados de presentarles una nueva aventura en forma de audiolibro. Prepara tus oídos para adentrarte en el emocionante mundo de Ahsoka, una historia que expande aún más los horizontes de la galaxia. Siéntate, relájate y déjate llevar por las voces y los sonidos mientras seguimos los pasos de Ahsoka Tano en esta emocionante travesía. Capítulo 2. Desde la órbita, Raada no parecía gran cosa. La lectura de la computadora de navegación tampoco era particularmente apasionante, pero eso era parte de la razón por la que Ahsoka había elegido la luna. Era pequeña y apartada incluso según los estándares del borde exterior, con un único recurso. Ahsoka no llamaría la atención aquí. No le gustaba cometer el mismo error dos veces, y ella había hecho uno grande en Tabesca, involucrarse con una de las familias más prominentes del planeta. Ahsoka aterrizó la nave en lo que apenas podría ser llamado un espaciopuerto y la aseguró contra el robo lo mejor que pudo. Durante el viaje, Ahsoka había hecho algunas modificaciones en el buque, con la esperanza de ocultar dónde la había conseguido y descubrió que tenía instalado un sistema de cerradura en tierra bastante sofisticado. Reconfigurarlo había sido relativamente sencillo, incluso sin un droide astromecánico como R2-D2 para ayudarla. Hizo una revisión final, sus ojos se desviaron hacia un par de anillos que demarcaban una válvula en la consola de energía. Los anillos no tenían ningún otro propósito que darle al panel una apariencia limpia y ordenada. Ahsoka los sacó y se los guardó en el bolsillo sin darles importancia. Hecho esto, se colgó el bolso al hombro y bajó por la rampa. En el suelo, Raada tenía un olor distintivo, aunque no totalmente desagradable. Había vida en la superficie lunar que la computadora no había mencionado, verde y creciendo. Ahsoka podía sentirla sin esfuerzo y respiró hondo. Después de un año del espacio o el polvo de Tabesca, era un cambio positivo. Tal vez cuando Ahsoka meditara aquí, encontraría algo entre ella y el abismo que la había atormentado desde la Orden 66. Había algunas personas en el puerto espacial, cargando cajas en un carguero grande, pero hicieron caso omiso de Ahsoka cuando ella pasó a su lado. Si había alguien al que debía pagar por el lugar, Ahsoka no lo encontró, así que decidió preocuparse por eso más adelante. Un lugar como Raada tenía incluso menos gobierno legítimo que Tabesca o un mundo controlado por los Hats, pero Ahsoka podría manejar a cualquier local que pensara que ella podría ser una presa fácil. Lo que necesitaba ahora era un lugar donde alojarse, y sabía dónde quería empezar a buscar. Raada tenía un solo asentamiento importante, y Ahsoka no iría tan lejos como para llamarlo una ciudad. Para los estándares de Keraskent, el asentamiento apenas existía en absoluto, e incluso los Fardi lo habrían despreciado. No había ninguna casa alta, ni rutas por las azoteas y un único mercado cerca de los ruinosos edificios de la administración en el centro de la ciudad. Ahsoka se dirigió hacia las afueras, donde esperaba que hubiera una casa abandonada, que ella pudiera tomar prestada. Si no, tendría que empezar a buscar fuera de la ciudad. Mientras caminaba, Ahsoka tomó nota de su nuevo entorno. A pesar de que la arquitectura era monótona y en su mayoría prefabricada, había suficientes mejoras decorativas para que ella supiera que la gente que vivía en las casas se preocupaba por ellas. No eran trabajadores transitorios, estaban en Raada para quedarse. Por otra parte, a juzgar por las variaciones de estilo, Ahsoka notaba que la gente que vivía en Raada había venido de todo el borde exterior. Eso hacía que la luna fuera un lugar aún mejor para que ella se escondiese, porque sus rasgos togrutas serían normales. Después de unas pocas calles, Ahsoka se encontró en un barrio con casas más pequeñas que se habían improvisado sin ningún sentido de la estética. Esto era ideal para ella, y se dedicó a buscar una que estuviera deshabitada. La primera que encontró no tenía techo. La segunda estaba justo al lado de una cantina. Bastante tranquila en medio del día pero probablemente ruidosa y molesta por la noche. La tercera, a un par de calles de la cantina y justo al borde de la ciudad, parecía prometedora. Ahsoka estaba frente a ella, sopesando sus opciones. No hay nadie ahí, dijo alguien detrás de ella. Las manos de Ahsoka se apretaron en las empuñaduras de los sables de luz que ya no estaban ahí mientras se daba la vuelta.
Era una muchacha de la edad de Ahsoka, pero con más líneas alrededor de los ojos. Ahsoka se había pasado la vida en naves o en el templo Jedi, en su mayor parte. Esta muchacha parecía como si hubiera trabajado afuera todo el tiempo y eso le había curtido la piel. Sus ojos eran agudos pero no maliciosos. Era más morena que Rex pero más pálida que el maestro Windu y tenía más pelo que ambos combinados, lo que no era tan difícil, trenzado en líneas castañas que lo apartaban prolijamente de su camino y lo aseguraban detrás de su cabeza. ¿Por qué está abandonada?, preguntó Ahsoka. Sietra se casó y se mudó, fue la respuesta. No tiene nada malo, si estás buscando un lugar. ¿Tengo que comprarla?, preguntó Ahsoka. Tenía algunos créditos pero prefería ahorrarlos tanto como pudiera. Sietra no lo hizo, dijo la muchacha. No veo por qué deberías hacerlo tú. Bien, entonces supongo que me sirve, dijo Ahsoka. Hizo una pausa, no del todo segura de lo que venía a continuación. No quería ofrecer demasiada información personal, pero tenía preparada una historia decente por si alguien preguntaba. Me llamo Kaden, dijo la muchacha. Kaden Larte. ¿Estás aquí por la cosecha? Eso es por lo que la mayoría de la gente viene aquí, pero ya casi hemos terminado. Yo estaría ahí ahora, excepto que ayer perdí una discusión con una de las trilladoras. No, dijo Ahsoka. No tengo mucho de granjera. Solo busco un lugar tranquilo para poner un taller. Kaden le lanzó una mirada penetrante, y Ahsoka se dio cuenta de que iba a tener que ser más clara o iba a llamar la atención a pesar de sí misma. Suspiró. Reparo droids y otros aparatos mecánicos, dijo. No era tan buena como lo había sido Anakin, pero era lo suficientemente buena. Al alejarse del templo y la guerra, Ahsoka descubrió que la galaxia estaba llena de gente que era simplemente buena para hacer las cosas, no prodigiosa. Le estaba tomando un tiempo reajustar su modo de pensar. Eso siempre es útil, dijo Kaden. ¿Esas son todas tus cosas? Sí, dijo secamente Ahsoka, con la esperanza de desalentar más preguntas. Funcionó, porque Kaden dio medio paso atrás y pareció avergonzada. Le haré saber a algunas personas que te estás instalando, esta noche cuando vuelvan de los campos, dijo, antes de que la pausa se volviera incómoda. Mañana vendrán con algo de trabajo para ti. En pocos días, será como si nunca hubieras vivido en otra parte. Lo dudo, dijo Ahsoka, demasiado bajo para que Kaden la escuchara. Se aclaró la garganta y habló más fuerte. Eso estaría bien. Bienvenida a Raada. El tono de Kaden era sardónico, con una sonrisa forzada en la cara, pero Ahsoka le devolvió la sonrisa de todos modos. Gracias, dijo. Kaden se alejó por la calle, renqueando con la pierna izquierda mientras caminaba. La cojera no era pronunciada, pero Ahsoka podía notar que la lesión era dolorosa. Eso significaba que el tratamiento médico en Raada era caro o no estaba disponible. Sacudió la cabeza y se agachó para pasar a través de la puerta de su nueva casa. Sietra, quienquiera que fuera, evidentemente no era una ama de casa. Ahsoka había esperado algo de olor a humedad, dado el estado de abandono de la casa, pero lo que encontró fue verdadera suciedad. Los pisos y la única mesa estaban recubiertos de ella, y estaba un poco preocupada de lo que podría encontrar en la cama. Ahsoka pasó un dedo por la mesa y descubrió que la tierra estaba mezclada con algún tipo de grasa de motor, lo que la volvía pegajosa. Las cosas para las que el entrenamiento Jedi no te prepara, reflexionó, y luego se mordió la lengua. No debería decir esa palabra ni siquiera cuando estaba sola. Se sentía como una traición, negar de dónde había venido, pero no era seguro y no podía permitirse equivocarse en público. Ahsoka encontró un armario que tenía suministros de limpieza y se puso a trabajar. Era un trabajo fácil, aunque tedioso, y fue extrañamente satisfactorio ver la suciedad desaparecer. La aspiradora no era un droide, pero era eficiente. Mientras zumbaba por la habitación, Ahsoka fue capaz de encontrar el mejor lugar de la casa para ocultar sus cosas. El panel debajo de la primitiva ducha se desprendió y reveló un compartimiento apenas lo suficientemente grande como para esconder sus créditos.
Todo lo demás fue debajo de la cama, una vez que Ahsoka la desinfectó. Luego se sentó con las piernas cruzadas sobre el colchón y escuchó a la aspiradora circunnavegar la habitación. Su zumbido le recordaba al de las esferas de entrenamiento que había utilizado como una iniciada Jedi. Cerró los ojos y sintió que su cuerpo se preparaba para la saeta de energía, aunque estaba bastante segura de que la aspiradora no iba a dispararle. A partir de ahí, fue fácil caer en su meditación. Por un momento dudó, con miedo de lo que había visto, o no visto, desde la purga Jedi, pero luego se dejó ir. La meditación era una de las cosas que más extrañaba, y una de las pocas cosas que no era probable que la delatara, incluso si alguien la veía hacerlo. La fuerza se sentía diferente ahora, y Ahsoka no estaba segura de cuánto de la diferencia estaba en ella. Al dejar el templo, a los Jedi, ella había abandonado su derecho a la fuerza. O al menos eso es lo que a veces se decía a sí misma. Sabía que era una mentira. La fuerza siempre iba a ser parte de ella, no importaba si ella entrenaba o no, como era parte de todo. No podía quitarse las partes de ella que eran sensibles a la misma más de lo que podía respirar del lado equivocado de una esclusa de aire. Su autoridad se había ido, su poder permanecía. Pero ahora había una oscuridad en sus meditaciones que no le gustaba. Era como si una mortaja se hubiera envuelto alrededor de sus percepciones, opacando su visión. Sabía que había algo allí, pero era difícil de distinguir, y no estaba totalmente segura de que quisiera hacerlo. La familiar presencia de Anakin se había ido, como un conductor cortado que no canalizaba energía en la forma en que debía. Ahsoka ya no podía sentirlo, ni a ninguno de los demás. Incluso la sensación de los Jedi en su conjunto se había ido, y ella había podido sentirla desde que era demasiado pequeña para articular lo que sentía. La sensación le había salvado la vida una vez, cuando era muy pequeña y un falso Jedi llegó a Silly a esclavizarla. La extrañaba como habría extrañado una extremidad amputada. La aspiradora chocó contra la plataforma de la cama 2 veces, negándose obstinadamente a alterar su curso. Ahsoka se inclinó y la giró en la otra dirección. La miró durante unos instantes antes de retirarse a su meditación, esta vez no del todo. Quería captar una sensación de raada, algo más de lo que su respuesta inicial pudo decirle, y este era un momento tan bueno como cualquier otro para hacerlo. La luna se extendía a su alrededor. Frente a ella se encontraba el centro de la ciudad, por lo que se extendió hacia atrás de donde estaba. Estaban los campos, en su mayoría ya cosechados como había dicho Caden y listos para sembrar para la próxima temporada. Había piedras, colinas rocosas y cuevas donde no podía crecer nada útil. Había animales grandes, aunque si eran de trabajo o para comer, Ahsoka no pudo distinguir. Y había botas, docenas de ellas, caminando hacia ella. Ahsoka se despertó de su trance y encontró que la aspiradora estaba chocándose alegremente contra la puerta de la ducha. Se levantó a apagarla, y el nuevo sonido llegó a sus oídos, voces, risas y pasos. Sus nuevos vecinos estaban en casa después de su jornada de trabajo en los campos. Y así concluye otro emocionante capítulo en el universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado acompañando a Ahsoka en esta historia llena de giros y emociones. Si desean más audiolibros y narraciones emocionantes, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestras futuras entregas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Galaxia Sonora. Que la fuerza los acompañe siempre.